Profesora, buenas noches. Hoy, mediante este video, junto a mi compañero Robin Joel Fernández Chávez, del que le habla Jaime David de la Cruz Yause, vamos a presentar nuestra investigación sobre el impacto ambiental en los bosques aluviales. El objetivo de este video es dar a conocer las causas y consecuencias que este nos trae. Bueno, los bosques aluviales son bosques que crecen en las orillas de los ríos y arroyos y son importantes para la biodiversidad. Casi el 60% del territorio nacional está cubierto de bosques, pero muchas personas no se ponen a pensar en las consecuencias que, que traen su mal manejo de los bosques. Debido a eso, se pueden mencionar algunos impactos ambientales generales que crecen en los bosques, como la deforestación y las actividades extractivas. Deforestación es un problema ambiental y humano que conlleva a un proceso de destrucción indiscriminada que deja sin bosques al planeta. Afecta la biodiversidad, los ecosistemas, recursos forestales y el entorno natural que existe en la Tierra. Si bien sabemos, sus causas son por múltiples factores, tanto naturales como humanos. Factores naturales. Se encuentran en las enfermedades que contraen los árboles, los parásitos y los incendios forestales, que además de destruir los ecosistemas y la biodiversidad, liberan enormes cantidades de CO2 a la atmósfera. De hecho, de acuerdo con datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, los incendios forestales en 2019 emitieron 7.800 millones de toneladas de CO2. En factores humanos, se dice que debido a las acciones humanas, como la expansión descontrolada de la agricultura debido al aumento de la población y la necesidad de obtener los recursos, la construcción de infraestructuras, las actividades mineras o la urbanización son las principales, responsables de la deforestación en todo el mundo con la tala de árboles sin control. Entre las principales consecuencias de la deforestación se encuentran la inestabilidad económica y ambiental, la alteración del ciclo del agua, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global y la desertificación del suelo. Bueno, en la inestabilidad económica y ambiental se dice que los espacios naturales, como los bosques y las selvas, son fuentes directas de materiales primos, combustibles y componentes de medicamentos, por lo que a largo plazo la falta de estos recursos también puede reducir a una inestabilidad económica y ambiental. En la alteración del ciclo del agua, se sabe que los bosques hacen que los suelos sean más ricos en materia orgánica y más resistentes en procesos como la erosión. Sin embargo, la tala de estas masas forestales afecta el ciclo del agua, en el cual se desplaza en otras zonas con vegetación, y esto hace que los suelos se degraden y pierdan esa cobertura. En la pérdida de biodiversidad, se dice que debido a la desaparición de grandes áreas forestales, atenta la forma directa contra la vida de los seres vivos y su ecosistema. En el planeta hay más de 7,7 millones de especies y más del 20% que están en peligro de extinción. En el calentamiento global también dice que es una de las principales consecuencias de la deforestación, dado que sin árboles el CO2 permanece en la atmósfera y se produce el conocido efecto invernadero. Y finalmente, la desertificación del suelo. Se dice que si se produce la subida de temperaturas, hay una escasez de agua a causa del talado indiscriminado de millones de árboles anuales. Las tierras fértiles pasan a convertirse en forma de desérticas. Buenas noches, profesora. Me presento, soy Robin Joel Fernández Chávez. Voy a hablar sobre las actividades extractivas. Comenzaré hablando sobre qué es las actividades extractivas. Bueno, las actividades extractivas
son los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos que generan impactos en el ecosistema del bosque. Ya, etcétera, dañan el medio ambiente de distintas formas, ya sea por la perforación de pozos de exploratorios, instalación, el transporte de equipo, logística y la ocupación del terreno en otras actividades, etcétera. Ya. Voy a hablar sobre los impactos del hábitat y la flora. El impacto del hábitat en el ecosistema de los bosques tropicales va a depender de la diversidad biológica que existe en la zona de yacimiento petrofilero, o producir impactos que se pueda producir sobre las especies que se miden por su rareza o si se encuentra en peligro de extinción, como también su importancia de la comunidad desde el punto de vista alimenticio, medicinal o económico, entre otros. Ya. También podemos hablar de que el hábitat se ve directamente afectado por la pérdida de cobertura vegetal, afectando la flora y haciendo que las especies emigren hacia otros lugares. Ya, hablaré sobre el impacto a la fauna silvestre. La fauna silvestre es sensible, siendo afectada en forma directa durante la exploración de hidrocarburos. Estos provocan la migración de la fauna haciendo que se vayan a otro lugar. Esto se debe a que su hábitat es perturbada por los mismos humanos que tratan de saquear los recursos. Ya, ahora hablaré sobre el impacto del suelo. El impacto del suelo se ve afectar de manera directa donde es el lugar donde se ubican los plataformas petroleras, depósitos, campamentos de trabajadores, etc. Existen diferentes riesgos de deslizamiento por las operaciones de corte, relleno para nivelar la tierra, como el desbroce de la vegetación. Se pierde la cobertura vegetal dejando descubierto el suelo en dimensia clima. Ya, las causas de esta es la contaminación de los suelos por el mal manejo del combustible, productos químicos usados en las labores de perforación. Si son derramados sobre el suelo, sus impactos va a depender del tipo de cantidad que se derrame o se pueda utilizar en ello. Estos se pueden producir de manera tan saturada y las pérdidas de las condiciones físicas, biológicas del suelo. Ya. Impactos. Ahora voy a pasar a los efectos sobre la calidad del aire. La influencia del aire solo puede llevarse a cabo temporalmente con la planificación de la producción de hidrocarburos. Bueno, los tiempos de la fuente solamente existen durante unos días. Durante unos días se producen incendios forestales aleatorios y grandes. Bueno, esto acá cambia la calidad del aire y pone en peligro a la fauna local, como también a la flora. Ahora hablaré sobre los impactos sociales y culturales. El impacto hacia la comunidad nativa puede verse directamente al ruido de la estrategia o forma que tienen de costumbre, causando la ocupación de la tierra, trastornos ambientales. Los cambios más frecuentes que se crean son los siguientes: la fluctuación en la agricultura, pérdida de recursos naturales por el valor económico, posibilidad de ocupar las tierras productivas, impacto de la salud humana y el suministro de servicios educativos y de la salud. Las ganancias positivas que se crean mediante el uso de la mano de obra local, se crea ingresando de los ingresos económicos locales y mejora de la educación comunitaria, la salud y
de asistencia social. Ya bueno, esto es todo, me despido.